Y en visión global es momento de mirar a los mercados. Son las 8 menos 10 de la tarde y unos mercados que tenemos actualmente en negativo. Lo hacemos con Alexis Ortega, analista independiente. Muy buenas tardes y bienvenido, Alexis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como decimos, tenemos ahora mismo a Wall Street en números rojos. El Dow Jones desciende un 1,3% hasta los 47.630 puntos. El S&P 500 recorta un 1,6% en los 6.741. El Nasdaq, el sector tecnológico, es el más rezagado con pérdidas por encima del 2,5% en los 22.831 puntos. En el día 1 de la reapertura del gobierno, de la vuelta a la normalidad en Estados Unidos, lo que aumenta la expectativa de un recorte en el mes de diciembre, pese a declaraciones de varios miembros de la Reserva Federal que nos han hablado estos días de cautela, de prudencia a la hora de recortar los tipos de cara a diciembre, sumándose también a lo que dejaba entrever ya el presidente Powell en la anterior reunión el 29 de octubre sobre esa prudencia o esa cautela para la próxima reunión. Sí, la verdad es que para ser el primer día de reapertura del gobierno, en donde ya por fin vamos a empezar a tener datos, aunque ese tema está puesto un poco en entredicho, porque ya nos están diciendo que incluso algunos no se conocerán o otros se retrasará todavía su publicación. Pues lo lógico era pensar que la Reserva Federal de alguna manera se le quitaba una especie de obstáculo que estaba hablando para no bajar los tipos de interés en diciembre, que era un poco el no tener ningún tipo de referencia. Pero la verdad es que podía ahora plantearse que las expectativas de rebaja de tipos aumentaban, y eso yo creo que era en principio lo que se estaba planteando estos últimos días, cuando ya antes de la firma se estaba el mercado poniendo en tono positivo, aunque el Nasdaq lleva ya 3 días cayendo por razones prácticamente relacionadas con el mercado de la tecnología y de la inteligencia artificial. Pero la verdad es que hoy nos hemos visto con unos mercados que se han dado todos la vuelta, e incluso hasta las expectativas de recorte de tipo de interés que hasta ahora en la herramienta CME de FedWatch estaba alrededor del 63% de bajada, ha bajado inesperadamente en el día de hoy al 47,4%, con lo cual por primera vez desde hace ya bastantes meses lo tenemos casi por debajo de 50, con lo cual de alguna manera diríamos que ahora mismo las fuerzas de bajada de tipos y de mantenimiento de tipos se han equiparado y están en torno al 50%. Vamos a ver qué es lo que tenemos más adelante, qué datos conoceremos, cómo se comportan esos datos. Ahí va a tener mucha importancia el mercado laboral, después de que hayamos estado preocupados por los datos que aparecían desde el sector privado, que todos ellos apuntaban a una muy fuerte desaceleración del mercado laboral, y a ver la inflación, si realmente hay un control de la inflación y esa especie de viraje de la Reserva Federal hacia el empleo y no hacia la inflación, que volvería otra vez a hacer nacer las posibilidades de bajada de tipo de interés. Pero ahora, como le digo, prácticamente el primer día de apertura, que debía haber sido el día en que se ilusionaran por más bajadas de tipo, nos hemos encontrado con que prácticamente se empiezan a enfriar. Uh-huh. Una Reserva Federal que, como comentabas, está pendiente de esos datos retrasados del empleo, del PIB, del IPC, aunque ayer la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, advertía de que es posible de que los datos correspondientes al mes de octubre no los vayan a tener preparados para publicar. ¿Cómo podría afectar esto a esa decisión de tipos? ¿Preocupa en el sentido de que en Estados Unidos durante el mes de octubre no hayamos conocido datos macro importantes a la hora de tomar decisiones? Yo creo que aumenta la parálisis, y esa es la parálisis que yo creo que ahora mismo el mercado está viendo. La verdad es que el mercado se las veía y se las deseaba con que el cierre, la apertura del gobierno nos permitiría abrir un poco el velo de los datos, que más o menos con una cierta celeridad conoceríamos todos esos datos. Podríamos ver si los datos que están apareciendo en el sector privado se corroboran con datos oficiales, si ese mercado laboral se está desacelerando o no se está desacelerando, pero realmente ha sido un jarro de agua fría cuando nos han dicho que prácticamente el calendario de publicación pues se va a ver muy alterado y que por lo tanto vamos a tener un cierto grado de incertidumbre. Yo creo que por eso la primera reacción de los mercados ha sido la de empezar a plantearse la idea de que estamos a 50% de probabilidad y no ese 70% que teníamos hace 2 semanas, 90% que teníamos hace 2 semanas, o 70% que se tuvo incluso cuando el propio Powell hablaba de que debía parar y pensar, dado que no tenía ningún tipo de dato. Creo que se ha temperado un poco la situación,
Creo que en cuanto empiece otra vez a hablarse de que los datos volverán otra vez a salir y rápido, con una cierta celeridad, el mercado volverá otra vez a tener una perspectiva de bajada de tipos de interés que pueda animar a los mercados, porque ahora de momento, obviamente, el sector tecnológico ya de por sí ha estado ya perjudicado. Ahora si nos tenemos con que los tipos de interés pues se mantienen estables una reunión, pues es probable que sufran algo más. Un mercado que quizá ya tenía incluso descontado esa posible bajada de tipos. Lo que sí hemos conocido son referencias privadas. El martes conocíamos el dato, el informe ADP de nóminas privadas en Estados Unidos. Alertaban un síntoma más del enfriamiento laboral en el país. Las empresas estadounidenses están recortando más de 11.000 empleos por semana a finales de octubre. También se junta con la encuesta Challenger Gray, que también alertaba de la mayor bajada del empleo en más de 20 años. ¿Cómo se encuentra ahora mismo este sector? Claro, ahí es donde está el problema. Lo único que pasa es, claro, ¿por qué nos estamos fijando en estos datos? Porque bueno, como no tenemos los datos oficiales, que son los que realmente busca el apetito del mercado, pues empezamos a buscar datos hasta debajo de las piedras. El dato de la ADP mensual ya había recibido bastantes críticas porque a veces tenía una correlación muy pobre con el dato oficial, podía indicarnos una dirección, pero en algunos momentos nos dio señales que no se corroboraban luego con los datos oficiales. Y fíjese usted que esta semana, ante la falta de datos, ya hasta nos hemos fijado en un dato que es profundamente marginal de la ADP, que es la media de creación de empleo en las últimas 4 semanas, algo que yo en algunos momentos ni siquiera sabía que existía ese dato y nos estamos fijando. Por lo tanto, de alguna manera, creo que forma más bien parte de ese apetito del mercado por conocer cuando no se tiene nada y se empieza a aceptar una serie de datos que de alguna manera eran muy secundarios y antes no se tenían en cuenta, y por lo tanto de alguna manera necesitamos que se corrobore con datos fuertes, con datos oficiales, con datos que de alguna manera nos indiquen cuál es la situación real. De ahí esa incertidumbre, es decir, que se hayan trasladado en el tiempo, que se pueda desvelar ya por fin si los datos a los que nos hemos estado fijando ahora, que nunca nos fijamos y que nos estaban dando una pinta muy negativa, se corroboraba luego con los datos oficiales, es lo que ha provocado esta especie de parálisis del mercado. El mercado está ansioso por salir un poco de esta niebla de datos económicos, incluso hasta la propia Reserva Federal, y por lo tanto lo lógico en estos momentos es que la apertura del gobierno debería o sería aconsejable que resolviera este problema de los datos lo antes posible. Nada, nos queda apenas un minuto, pero que te quería preguntar muy rápidamente por el oro. Le vemos fortalecerse, liderar el refugio, subiendo por 5ª semana consecutiva, aunque ahora lo tenemos en negativo. Una breve revisión. Bueno, básicamente el oro yo creo que tiene una perspectiva de medio plazo alcista, ahora está en una fase de corrección, ha subido mucho a lo largo de este año, yo creo que sigue siendo una apuesta, puesto que al final los banqueros centrales entre inflación y crecimiento me da la impresión de que van a preferir crecimiento a inflación y eso hará que sea mucho más atractivo el oro. Pues nos quedamos con este análisis de esos mercados de Wall Street. Alexis Ortega, analista de Independiente, muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta la próxima.